Francisco de Goya pintó el Gran Cuadro de la Nevada en 1786, año en el que Carlos III le había nombrado pintor del rey con sueldo fijo de 15.000 reales anuales. La Nevada formaba parte de un conjunto de 13 cartones para tapices dedicado al tema de las 4 estaciones y destinado al comedor de los príncipes de Asturias, que eran los futuros reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, en el Palacio del Pardo. 11 de estos 13 cartones para tapices se conservan en el Museo del Prado. En el Art Institute de Chicago se conserva el boceto preparatorio para el Gran Cuadro de la Nevada. Goya ha preparado todos los cartones de mayor tamaño en bocetos preparatorios al óleo que estaban muy buscados por los coleccionistas de arte de su tiempo. También conocemos el tapiz tejido de la Nevada que se conserva en el Patrimonio Nacional. Actualmente está expuesto en el Palacio del Pardo. Sin embargo, los tapices que se tejieron según este conjunto nunca se colgaron en su destino original, porque por el motivo del fallecimiento de Carlos III en 1788, los nuevos reyes Carlos IV y María Luisa abandonaron el Palacio del Pardo. Conocemos la fecha del inicio de esta producción a través de una carta de Goya a Martín Zapater, que escribió el 12 de septiembre de 1786 y dice: «Ahora estoy muy ocupado haciendo borones para una pieza donde come el príncipe, no te digo más». Nos documenta realmente el inicio de su trabajo en los bocetos preparatorios para toda esta serie. También conservamos una factura con fecha del noviembre de 1786. Es la factura de los lienzos comprados por Goya para las pinturas definitivas. Y otra factura de noviembre de ese año se refiere a los 13 bastidores para los lienzos definitivos de este conjunto. Entonces, eso significa que Goya trabajó en los lienzos definitivos de este conjunto en el otoño tardío de 1786, lo que hace muy probable que pintó la Nevada en el propio invierno de ese año, ¿no? Y también sabemos de los periódicos, de los diarios contemporáneos, que efectivamente alrededor del 25 de diciembre de 1786 había fuerte viento y una nevada en Madrid. Es decir, que es posible que Goya pudo inspirarse en la propia realidad. En este caso de este conjunto de las 4 estaciones, encargaron precisamente asuntos jocosos y agradables. Sin embargo, Goya, a su manera, refleja conflictos y refleja clases sociales distintos, se reúnen las clases sociales distintas y por eso siempre trasluce una crítica social. Aquí en la Nevada el artista sitúa la escena en un paisaje desolador, vasto, en un paisaje montañoso en el que describe un encuentro de miembros de 2 clases sociales distintos. Aparecen en el centro 3 hombres de la clase popular, vestidos con ropas humildes. Los del primer término llevan trajes castellanos, el del fondo lleva el pantalón corto del traje valenciano. Están marchando en el borde alto de un camino, en el borde nevado que se ha formado realmente de la nieve de la que se ha limpiado el camino. Y se han desplazado a ese borde, al parecer, para dejar pasar a 2 otros personajes que van mucho mejor vestidos, mucho mejor abrigados, y uno de ellos también se ha subido a ese borde, al parecer, para parar a estos 3 hombres humildes, y también su perro se ha detenido ya temorosamente con el rabo entre las patas. Mientras tanto, el otro personaje, el compañero del que lleva la escopeta, está pasando tranquilamente, tirando una mula cargado con un cerdo, y está claro que estos 2 personajes son empleados como los mayordomos de una casa rica. Ese transporte del cerdo tenían que proteger
ante de un posible ataque, ¿no?, de bandidos. Eso indica la escopeta que se dirige directamente a los tres personajes humildes. Las caras de estos personajes muestran su disgusto, incluso tristeza, y es aquí, perfectamente, es aquí donde se revela la crítica social. Goya supo en ese gran cartón de la Nevada, que es además un cuadro monumental de una pintura de género, representar con maestría todos los sentimientos de los dos grupos enfrentados en este cruce de camino y también representar a la vez la belleza de la naturaleza, incluso la belleza de esa nevada fuerte y brutal.